Bien, pasamos a la segunda parte de esta clase. Ahora vamos a hacer una breve síntesis del texto de Jacobaccio y Vila, que se refiere a los procesos de domesticación, específicamente de la llama. Hacen un análisis de los mecanismos de la domesticación de la llama y a partir de su ancestro silvestre, el guanaco. Analizan críticamente los autores algunas falacias que suelen plantearse para explicar los procesos de domesticación y proponen un marco analítico mucho más amplio que toma en cuenta la interacción del comportamiento humano-animal y a su vez acompañan este modelo con evidencia arqueológica. Bueno, verán en la introducción del artículo, los autores se esfuerzan en hacer una breve síntesis sobre las críticas que se hacen al concepto de domesticación, que siempre fue construido con una base muy evolucionista, donde el origen de la agricultura, este proceso, fue el puntapié que dio lugar a que la sociedad se encontrara, diera un salto hacia algo mejor, hacia algo más desarrollado. Entonces, lo primero que manifiestan estos autores es una crítica a esa visión tan preponderante en la literatura arqueológica. Entonces, a partir de la síntesis, de la crítica al concepto de domesticación clásico, estos autores se hacen eco de las discusiones actuales y plantean que la domesticación no debe ser concebida desde una visión unidireccional basada en el dominio de las personas a la naturaleza, sino que el proceso es mucho más complejo. Entonces, para ellos es importante centrarse más en explicar cómo es la domesticación y no tanto el por qué domesticaron. Preguntarse por qué domesticaron, en cierto punto, para ellos significa pensar que estas personas pensaron racionalmente llevar a cabo ese proceso, cuando en realidad, si uno lo analiza desde un punto de vista histórico, puede reconocer que son múltiples relaciones que llevaron a este proceso, pero que fue un proceso gradual y en la que la mayoría de las personas no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. No dijeron vamos a domesticar y se pusieron a domesticar, sino que fue un proceso mucho más largo y complejo. Por eso mismo los autores insisten en buscar el cómo. Bien, y con respecto al cómo de la domesticación, el modelo más utilizado es el modelo de Horwitz, 1989. En el artículo pueden encontrarlo en la bibliografía al final, donde el autor propone un mecanismo de domesticación a través de cuatro etapas o pasos. El primero, la caza generalizada. Un segundo, de domesticación incipiente, en la que la caza intensiva por parte del ser humano hacia estos animales profundiza la relación cazador-animal. Tercero, el aislamiento poblacional, es decir, de tomar algunos especímenes silvestres y aislarlos y llevarlos al campamento. Y un cuarto, donde ya hay domesticación mediante selección artificial. Es decir, que las personas intencionalmente o en su relación con el animal van seleccionando determinados atributos que son convenientes y que son más interesantes con respecto a, sobre todo, su fenotipo. Entonces, en esa etapa ya es la etapa de selección artificial. Y antes los autores de dar su propuesta hacen mención a tres falacias que han sido preponderantes en la literatura arqueológica para explicar el tema de la domesticación de las llamas. La primera falacia es la que sostiene que este animal no es un animal doméstico, porque se refieren que muchas veces estos animales en realidad no están domesticados, sino que son cautivos, están sometidos a una explotación económica, pero bajo selección natural. También se plantea que están en la etapa de protección de manada, es decir, que no están domesticados, y se lo justifica esto porque pastan solos estos animales, cuando en realidad, bueno, los autores dan el ejemplo del caballo, que si bien pasta solo, jamás a uno se le daría por plantear que son silvestres. Bien, la segunda falacia plantea que los camélidos silvestres se cruzan regularmente con los domesticados y producen descendencia fértil. O sea, se plantea, en síntesis, que la llama
y la alpaca no fueron domesticadas, no habrían sido domesticadas porque se cruzan con la vicuña o con el guanaco. Y los autores dan dos fundamentos que contradicen este planteo, esta falacia. El primero es que en realidad no se han encontrado, no se han hallado evidencias de que se crucen, por ejemplo, vicuñas con guanacos o vicuñas con llamas. En las reservas y en los estudios que se han hecho no se han encontrado, más allá de que conviven, no se han cruzado. Pero para estos autores tampoco alcanza plantear, más allá de que se crucen, si se llegaran a cruzar, ya que, por ejemplo, nadie duda de la domesticación del perro, pese a que el perro se pueda tener, haya híbridos de perros con su ancestro lobo o con un coyote. Esto no tiene nada que ver con su domesticación. Entonces, esta segunda falacia tampoco habla acerca de la domesticación o no de las llamas. Bien, y con respecto a la tercera falacia, que plantea que es difícil distinguir los animales domésticos de los silvestres, ya que, bueno, hay mínimas transformaciones. Es decir, que si en el registro arqueológico yo encuentro restos óseos de camélidos, es difícil diferenciar si es un camelio silvestre o si es uno doméstico, porque hay mínimas modificaciones, pero en el fenotipo es bastante fácil de diferenciar, ya que anatómicamente hay mucha diferencia entre la llama, la alpaca y sus ancestros silvestres. Entonces, en ese sentido hay notables diferencias, pero hay que reconocer que hay dificultades para determinar osteológicamente la asignación de estos restos cuando uno los encuentra en el registro arqueológico. Bien, y a partir de estas tres falacias, los autores afirman que realmente la llama es un animal doméstico y a partir de eso empiezan a explicar cómo fue el proceso. ¿Qué implica que sea la llama un animal doméstico? Bien, vamos a la página 230, donde los autores sostienen que un animal domesticado es aquel cuya selección de pareja está influenciada por los humanos y cuya docilidad y tolerancia a los humanos está determinada genéticamente. Esta definición divide las facultades y habilidades entre animales y humanos, ya que considera que los dos intervienen y favorecen o no el proceso de domesticación. Bien, ¿cómo se lleva a cabo la domesticación? Bien, con respecto entonces a cómo se lleva a cabo la domesticación, con algunas diferencias, quienes estudian el tema acuerdan en la importancia de la selección en este proceso. Ya Darwin planteaba la existencia de dos tipos de selecciones, una llevada a cabo por los humanos, una inconsciente, en las que se eliminan los animales enfermos y viejos, se conservan los más jóvenes, pero sin la intención de alterar al animal, y la metódica, en la que los humanos sí se esfuerzan sistemáticamente por modificar una variedad de acuerdo a estándares que están predeterminados. En este sentido, Driscoll, en el año 2009, publicó un paper que habla sobre que la selección natural también es importante para la domesticación, porque es la causa de la evolución de muchos rasgos, como la resistencia a las enfermedades, distintos fenotipos, pero la selección sexual, que permite el apareamiento entre animales y la perpetuación de ciertas características de estos animales, es realizada por los humanos. Bien, entonces, teniendo en cuenta que existen distintos tipos de selección artificial que van a intervenir en la domesticación, Vila y Jacobaccio plantean que para los camélidos este proceso se compone de distintas etapas, aunque no necesariamente sean un continuo y se impliquen mutuamente. Vamos entonces a las etapas, que serían las siguientes. Bueno, con respecto a la primera etapa, a la que se titula de caza-recolección generalizada u oportunista, se refieren a un primer proceso durante el Holoceno temprano, bien, en la que empieza una interacción entre los humanos y los guanacos en la zona de la Puna, entre los camellos silvestres, las vicuñas, no los guanacos, hace 10.000 años aproximadamente. La baja demografía de los grupos cazadores-recolectores que vivían ahí y su alta movilidad
piensa que el autor infiere que no habría impactado tanto en la vida del comportamiento animal, pero sí ya cierta incidencia en su comportamiento y reproducción, porque ya estaban un poco acechados por estas poblaciones que estaban evitando la puna. Ya cuando explica la segunda etapa, la etapa denominada protección de la manada, bien, esta etapa también podría llamarse habituación domesticadora, la cual consiste en la intervención humana a favor de una especie o segmento poblacional mediante su protección ante predadores y facilitándoles a través de encuentros frecuentes e interacción alimento, por ejemplo, lo que no significa que los alimenten, pero sí que ya la interacción es mucho más cercana. Si bien estos grupos siguen cazando a los animales, a su vez también profundizan sus relaciones con ellos y buscan alternativas que disminuyan el estrés al cazarlos y también minimizan los efectos que puede generar sobre la manada, la pérdida de ciertos animales. Bien, la tercera etapa es la etapa de aislamiento de un sector de la población de estos animales, cautiverio, confinamiento, que consiste en la separación y el aislamiento mediante la barrera física, por ejemplo, la construcción de corrales de piedra o de otro tipo de material para que los animales puedan estar en cautiverio. Y esto sí o sí implica una práctica previa, que es la de amansamiento, para poder, por ejemplo, a través de darle alimentos, empezar a amansar a estos animales y luego ya pasar a la etapa de confinamiento. Cuando se establece el cautiverio hay un aumento de la densidad de la población de animales que provoca un cambio en las manadas y, por ejemplo, los machos comienzan a pelearse por la forma en que ellos se relacionan, entonces las personas empiezan a eliminar a los que no están destinados a los fines reproductivos. Además de determinar el apareamiento de la selección artificial, el cautiverio en sí impone otras condiciones como la alimentación, mayor densidad poblacional, aislamiento genético, que lentamente van mermando las posibilidades de que tengan lugar los procesos de selección natural. La implementación de la selección artificial o metódica, según Darwin, mediante la crianza en cautiverio, permite moldear el fenotipo doméstico mediante la selección consciente o inconsciente humana de ciertos rasgos determinados. Bien, y la consecuencia final de este proceso es la producción de variedades económicamente diferenciadas, que en el caso que aquí estudiamos serían las llamas, caras, tampulis intermedias. Bien, ahora en cuanto a qué se sabe sobre los procesos de domesticación de la llama y con qué evidencias arqueológicas contamos para sostener este modelo en el noroeste argentino, los autores hablan de que las primeras evidencias de domesticación se producen durante el Holoceno Medio, entre hace 6.000 años hasta hace 3.000 años aproximadamente, y que su origen está en la puna donde estos espacios están sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Bien, y los estudios paleoclimáticos sobre estos sectores indican que hace 6.000 años empezó un proceso de aridización regional muy superior a los que estaban precedentemente, a los que fueron posterior al Holoceno Medio. Y en estos, pero más allá de esta aridización, se mantuvieron ciertos sectores, conservaron fuentes de humedad, lo que llevó a una fragmentación del ambiente y generó una dependencia espacial debido a que el número de recursos variaba notablemente de acuerdo a la localización. Entonces, estos cambios ambientales promovieron la generación de nuevas estrategias en el uso de los camélidos por parte de los grupos cazadores-recolectores que estaban habitando este ambiente muy fragmentado. En el registro arqueológico se encuentra que toda la información zooarqueológica los lleva a pensar a estos investigadores a que se empezaron a consumir un mayor número de camélidos en detrimento de otros animales que circulan en la zona, y a su vez
hay como una selección de determinada categoría etaria de animales. Es decir, que aumenta, por ejemplo, la presencia de camélidos adultos, lo que le permite hablar a estos autores de caza especializada y cooperativa. Estos cambios se empiezan a ver en el Holoceno Medio. Se observan en el registro arqueológico una serie de transformaciones, por ejemplo, en la tecnología, los cambios en las formas, en el estilo de las puntas de la tecnología lítica, de las puntas de proyectil. A su vez también se empiezan a encontrar ya hace 3.000 años, 4.000 años, la presencia de macro y microrestos botánicos de plantas como el maíz, el poroto, la quinoa, la papa, la calabaza y otros tubérculos andinos que empiezan a intercambiarse, a circular en la zona, que están complementando la dieta de estos grupos. La puesta en práctica de la protección de manada ya se observa, por ejemplo, se observa esta práctica porque en el registro arqueológico Jacobacci está encontrando que el tamaño de los especímenes ha aumentado hace 4.000 años, 4.500 años aproximadamente, y esto se debe porque hay una mayor protección y alimentación de las manadas de animales. Esto habría llevado, por ende, a un cambio en los morfotipos y los fenotipos de las poblaciones. Bien, entonces pareciera que en el registro arqueológico se empieza a denotar estos procesos de cambio en lo que el tamaño de los huesos, por ejemplo, indican que habría aparecido en el Holoceno Medio una especie, un camélido de tamaño similar a las llamas cargueras que encontramos actualmente, y que también hay como, bueno, igualmente variabilidades regionales, pero en el caso de la puna se empieza a registrar este proceso. La presencia de corrales se puede más o menos afirmar que están presentes estos corrales hace 4.000 años aproximadamente en la puna, y como que esta situación de confinamiento habría llevado que ya hace 3.000 años aproximadamente ya hay como un grupo mucho más homogéneo de animales. Esto se puede ver en el registro arqueológico, donde los restos óseos son bastante similares, a diferencia de todo el registro anterior, en el que los restos más antiguos, en los restos óseos, se ve mayor variabilidad en el tamaño, pero ya hace 3.000 años el tamaño se hace homogéneo, y ya hace más o menos 2.000 años que se puede plantear, afirmar que hay una población de llamas conviviendo con estos grupos, con estas poblaciones, que son similares a las que encontramos hoy en cualquier lugar del noroeste argentino. Además de la presencia de corrales, de cambios en las puntas de proyectil, en una mayor cantidad de restos, de restos vegetales en el registro arqueológico, también se presenta como evidencia arqueológica de esta interacción humano-animal, es la presencia de arte rupestre, pinturas rupestres que vienen, sobre todo, se encuentran en el norte de Chile, en ese lugar donde se han registrado cientos de pinturas donde se representan a los humanos en distintas escenas de caza y de interacción con camélidos. Como podrán ver en el texto, el arte manifiesta como dos etapas, una donde hay como una actitud donde la caza es de una caza generalizada, de cazadores en interacción con animales silvestres, y también se puede ver otra etapa otro caso en el cual ya hay signos en las escenas, en los dibujos de personas protegiendo a la manada. Entonces, bueno, vayan a ese ejemplo, que es muy interesante, donde pueden ver también cómo la arqueología infiere mucho acerca de la domesticación a través de distintos soportes, restos materiales. Bien, entonces, como cierre del artículo, es interesante plantear que, bueno, la domesticación de la llama fue un proceso largo que implicó distintas etapas de interacción con los animales. Fue una interacción compleja, que no fue unidireccional, y que puede verse a lo largo de la historia prehispánica
la importancia de este animal en la vida cotidiana de las poblaciones, sobre todo las que ya vivían en el mundo aldeano, donde el animal, donde esta llama se había convertido en una fuente de supervivencia muy importante, tanto para, por la cuestión de alimentación, por su carne, pero también por sus fibras y por un tema muy importante, el transporte. Bien, como podemos ver en el arte, por ejemplo, estos animales, los camélidos, están presentes de manera protagonista en la historia de las poblaciones prehispánicas y han tenido no solo un valor económico de gran importancia, porque una llama adulta puede pesar hasta 130 kilos y puede transportar hasta 40 kilogramos, caminar entre 20 kilómetros y abastecerse solo de los pastos que están disponibles. Entonces, todo esto, todo este valor económico, a este valor económico se le suma que siempre fue un animal, una criatura especial dentro de las poblaciones prehispánicas, lo que se hace también visible en las pinturas, en los grabados, en los geoglifos, en distintos soportes materiales, porque también aparecen estos camélidos en las vasijas, aparecen en atuendos, en tumbas, seres humanos acompañados por estos animales, por las llamas, en la fundación de algunas terrazas de cultivo. Estos animales están presentes también en la fundación de una vivienda hace 2000 años. Hay muchos casos de este tipo de rituales. Por tanto, la domesticación de la llama es un proceso mucho más complejo que el simple hecho de buscar el momento exacto, el dónde y cuándo se domesticó, sino es mucho más rico, como dicen los autores, ver cómo se domesticaron y entender a este animal en su interacción con las poblaciones y los cambios que generaron en la vida cotidiana de estas poblaciones prehispánicas que habitaron a América. Bien, llegamos al final de esta clase. Espero que haya quedado más o menos claro la síntesis de los dos textos. Quiero que más o menos, chicos, estén tranquilos que nosotros no estamos pidiendo que ustedes se memoricen los nombres científicos, las definiciones de los términos, sino que puedan entender a partir de la lectura de estos textos cómo se dieron estos procesos iniciales de producción de alimentos, cómo la relación humano-planta-animal fue muy compleja, y a partir de esta lectura queremos que ustedes traten de sacar una idea y completar a lo mejor muchas ideas que tenían iniciales sobre preconceptos que tenían a lo mejor del pasado prehispánico, y complejizar, ¿no?, su conocimiento, el conocimiento que ustedes pueden tener sobre lo que es la historia de los pueblos originarios. Bueno, muchas gracias y mucha suerte en la evaluación.